Hola, buenas tardes. Em, Tal como les comentaba en el chat, bueno, espero que hayan tenido un merecido descanso ya, en el receso de invierno y que ese merecido descanso les permita terminar de la mejor manera el semestre. Vamos a comenzar esta clase de análisis de procesos químicos eh, revisando cómo podemos resolver problemas de valor inicial. Ya estábamos viendo métodos explícitos para resolver problemas de valor inicial. En particular estábamos trabajando con métodos numéricos, estábamos revisando de hecho métodos numéricos que nos permitían resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios de valor inicial que expresan de manera genérica, como lo que aparece en el cuadro que está arriba de la pantalla, encerrado en rojo, ¿ya? Donde básicamente lo que ustedes tienen es un vector de variables de estado o variables incógnitas X, ¿ya? Que tienen desde un X1 hasta un XNX, y somos capaces de plantear el mismo número de ecuaciones para que los grados de libertad sean cero, y básicamente este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones que está descrito mediante ecuaciones diferenciales o mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, porque estamos partiendo con estas ecuaciones, con la resolución numérica de este tipo de problemas, descritos mediante diferenciales, no mediante métodos algebraicos. Y trabajamos con un método inicial que era el método de Euler explícito, donde básicamente lo que hacíamos era asumir que para en vez de resolver este problema en diferencial, lo que hacíamos era resolver un problema en diferencias, y para eso utilizábamos la aproximación más sencilla que había, esa que decía que la derivada se puede expresar como un delta x partido por un delta t, y al hacer eso, como sabemos que la derivada es igual a f de x, como y como t, básicamente lo que hacíamos era despejar el valor de x en el siguiente instante de muestreo, perdón, en el siguiente instante discreto, asumiendo que conocemos el valor anterior. Ya, eso básicamente es lo que habíamos visto en el método de Euler explícito. Voy a mostrarles solamente un momento que básicamente el método estaba acá, que ustedes tienen que el valor del estado en el instante siguiente es igual al valor del estado en el instante actual, más el valor de la derivada multiplicado por el delta t, porque sabemos que la derivada se puede expresar o se parece mucho a un delta x partido por un delta t. Entonces, si nosotros multiplicamos por un delta t, queda solamente delta x, y ese delta x es el cambio respecto al valor actual. ¿Ya? Y ese valor de la derivada lo evaluamos en el punto actual, o sea, en xn, puesto que este era un método explícito. Ya en eso habíamos quedado en la última clase. Les conté que había la definición del delta t era todo un tema porque uno tenía ahí un compromiso entre qué tan preciso era el método de integración y qué tan estable era, ya, entendiendo que si el delta t era muy grande llegábamos a un problema de estabilidad, lo que implicaba que en vez de resolver un sistema de ecuaciones aproximadamente, lo que hacíamos era no resolver nada porque el sistema divergía. Ya, y habíamos llegado a una conclusión que era súper importante y que para el método de Euler explícito habíamos llegado a la conclusión de que el delta t que usábamos para el método de Euler explícito no podía ser más allá de 2 veces tau, siendo tau el tiempo la constante de tiempo del problema que estamos intentando simular. Ya, eso habíamos quedado. Entonces yo les comentaba que hay otros métodos que son mejores desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que para un valor igual a delta t, para el mismo valor de delta t, somos capaces de, ya sea tener un sistema que es más estable, que no diverge, o, dicho de otra forma, o también, visto desde el punto de vista de la precisión, podemos tener un método numérico que es más preciso para el mismo valor de delta t. ¿Ya? Y esos métodos que son un poco más precisos y que siguen siendo explícitos, o sea, que se pueden programar súper fácil en Excel, por ejemplo, porque básicamente el valor del estado en el siguiente instante solamente depende del valor del estado en el instante actual, ¿ya? Porque básicamente así el método de Euler se puede definir. Una familia de estos métodos que son explícitos se conocen como métodos de Runge-Kutta. ¿Ya? Y en particular vamos a ver uno que es el método de Runge-Kutta 4, ¿ya? Se llama método de Runge-Kutta 4 porque
hace 4 aproximaciones, 4 evaluaciones de las derivadas. ¿Ya? Les voy a contar de qué se trata el método y les voy a bueno, básicamente el método es explícito, ¿ya? Y básicamente lo que hace es que en vez de asumir que la pendiente, en vez de asumir que el x en el instante siguiente es igual al actual más el dx a dt en el instante actual por delta t, en vez de asumir eso, en vez de asumir que la pendiente se mantiene constante desde xn hasta xn más 1, asume que la pendiente puede cambiar. Entonces esta pendiente no es un valor fijo, sino que es un valor que cambia. Y este valor que cambia se puede obtener mediante una ponderación de pendientes en puntos intermedios entre el xn y el xn más 1. ¿Ya? Fíjense cómo es la ecuación y después les muestro con un gráfico qué significan los términos. ¿Ya? Entonces, noten que este que está acá, la primera ecuación que ustedes ven encerrada en rojo, representa el paso de actualización. Actualización de Runge-Kutta. Y básicamente noten que el valor del estado en el siguiente instante corresponde al valor del estado en el instante actual más una ley de actualización. Esa ley de actualización es una suma de cuatro elementos, de 4 contribuciones. Las contribuciones se definen de manera arbitraria, con una nomenclatura arbitraria, como K1, K2, K3 y K4. Y la suma ponderada de ellos, o sea, si nosotros sumamos K1 más K2 más K3 más K4, ¿ya? Y a cada uno le asignamos un peso y luego dividimos por la suma de los pesos, fíjense que esto es 1 por K1 más 2 por K2 más 3 por K3 más 1 por K4. Entonces tenemos un conjunto de pesos que su suma es 6, por lo tanto, si nosotros multiplicamos el peso de cada contribución por la contribución y después lo dividimos por el total de pesos, que son 6, lo que obtenemos es una suma ponderada de contribuciones. ¿Ya? Un sexto de K1, un tercio de K2, un tercio de K3 y un sexto, perdón, de K4. ¿Ya? Ahora, ¿qué son estas contribuciones? Veamos con la primera, que es más sencillo de explicar. K1 se define como la función evaluada en el punto actual, fn evaluado en xn, multiplicado por delta t. Puesto que f es de x a dt, ya de acuerdo a nuestra definición, bueno, nosotros despejamos, entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el término K1, que ustedes ven aquí, K1, que es igual a delta t por dx a dt, es básicamente el método, la actualización de Euler, explícito. ¿Ya? Básicamente lo que hace el método de Runge-Kutta es, toma la actualización de Euler, pero solamente le cree una fracción. ¿Ya? Y en vez de quedarse simplemente con ese valor, lo que hace a continuación es evaluar otra pendiente en un punto intermedio, que está entre el valor de xn actual y la aproximación de Euler, el K1. Entonces lo corta en la mitad y obtiene una nueva evaluación de la derivada. Y esa es una segunda contribución, en este caso calculando la derivada a mitad de camino. Luego, si observan acá la siguiente ecuación, la contribución K3 es la contribución de la derivada, pero ahora en la mitad de camino entre xn y el que obtendría con K2. ¿Ya? O sea, básicamente lo que vamos haciendo es evaluando distintos puntos de x, y a esos puntos de x les vamos evaluando su derivada, de tal forma de obtener un conjunto de derivadas, un conjunto de evaluaciones de derivadas intermedias, las cuales se ponderan para obtener la actualización de Runge-Kutta. ¿Ya? Quizás con una ecuación no se ve muy bien y es mucho mejor verlo con un gráfico. Entonces, les quería mostrar esta gráfica que básicamente me permite eh, intentar resolver, o sea, mostrar de manera más gráfica todo. Entonces imagínense que este gráfico que ustedes ven en pantalla representa la línea roja, el valor de la solución. O sea, una vez que nosotros fuimos capaces de encontrar la solución al sistema de ecuaciones diferenciales o a la ecuación diferencial, en este caso tenemos solamente una dimensión. Por supuesto, nosotros no conocemos eso.
Nosotros lo que conocemos es nada más que la expresión de la derivada. Ya queremos, de hecho, intentar encontrar el valor de XS solución, ya para distintos valores de t. ¿Ya? Entonces, sí que, ¿qué es lo que sí conocemos? Conocemos el punto inicial x0. ¿Ya? Entonces, partiendo de x0, entonces vamos a poner que n va a ser igual a 0, por lo tanto conocemos xn que es igual a x0, porque es un problema de valor inicial. ¿Ya? Entonces, lo que te dice el método de Runge-Kutta es que el x1 va a ser igual al valor x0 conocido más esta ponderación de un sexto por k1 más 2k2 más 2k3 más k4. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos viendo qué significa cada una de las ponderaciones y nos fijamos primero en k1, como yo les comentaba, correspondía a evaluar la derivada en el punto actual, o sea, evaluar la derivada en x0. Entonces tendríamos que, vamos a evaluar la derivada con azul. Entonces aquí vamos a decir que acá está la derivada. Ya esta que está acá correspondería al f evaluado en x0. ¿Ya? Y a esta derivada, que ustedes observan acá, la multiplicaríamos por delta t. ¿Ok? Y ese sería el valor de k1. ¿Ya? Entonces, si notan, si esta es la línea recta que considera la pendiente en el punto x0, entonces, en el valor de t1 obtendríamos, vamos a poner acá, vamos a hacer un zoom, entonces tendríamos que lo que está, la distancia que hay acá, la voy a marcar ahora con un color verde, esa distancia sería igual a k1. ¿Ya? Ahí tendríamos el valor de k1. ¿Ya? Que correspondería a, si nosotros multiplicáramos, o sea, si nosotros simplemente ocupáramos el k1, sería equivalente al método de Euler. ¿Ya? Entonces, básicamente, si nosotros observamos, el método de Euler nos diría que en vez de obtener el x1 correcto, que está sobre la línea roja, lo que obtendríamos una aproximación que sería este x1. Ya este sería el método de Euler, que básicamente corresponde a este valor que está aquí. Y entonces, la distancia que hay entre x0 y el x1 Euler es el valor de k1, la primera aproximación. ¿Ya? Entonces, si seguimos, notamos ahora que el valor de K2, que voy a ahora resaltarlo con color verde, el valor de K2 corresponde a otra actualización, pero esta actualización se hace evaluando la derivada, evaluando el valor de f, ya no en x0, sino que en x0 más un medio de k1. Entonces, como yo les explicaba, si aquí está el valor aquí está el valor del k1, entonces un medio de k1 más x0 correspondería a este punto que vemos acá. Y en ese punto tendríamos que evaluar la derivada. Y si al evaluar la derivada, entonces evaluamos la derivada acá, notaríamos que esta derivada es algo como esto. ¿Ya? Y ahora, si es que nosotros evaluamos que K2 corresponde a delta t por esa pendiente, y ahora esta pendiente está acá, entonces el valor de K2 sería la distancia que hay ahora acá. Acá estaría el valor de K2. Voy a marcárselos con un color magenta. Y todo esto es K2. K2. Entonces, ninguno de esos corresponde al valor real. Fíjense que aquí estaría el x1 si es que utilizáramos K2. ¿Ya? Entonces tenemos un x1 si utilizáramos Euler, un x1 si utilizáramos K2, ¿ya? Y si es que queremos calcular ahora, si es que evaluamos ahora el K3 representa, fíjense, una evaluación de la derivada, pero ahora en la mitad entre x0 y k2. O sea, vamos a borrar K1 porque ya lo tenemos. O sea, básicamente si estamos acá, y acá está el valor de k0, y acá estábamos identificados como k2, entonces ahora lo que haríamos sería identificar la mitad de k2, que estaría, por ejemplo, en este punto de acá, y acá evaluaríamos la siguiente derivada, acá. Y básicamente tendríamos una cosa así, que estaría la otra derivada, y aquí estaría el valor de x1, pero ahora
si es que solamente utilizáramos la aproximación de K3. ¿Vale? Entonces, básicamente, el valor de K3 ahora sería, con color, ahora lo vamos a definir con color amarillo, sería todo eso que está ahí. Toda esa distancia que hay entre K0, entre X0 y el punto este K3 que yo les marcaba con negro. ¿Vale? Y finalmente, calculamos el K4 como una aproximación, y en este caso sería el valor de Xn más K3. O sea, el siguiente valor que calcularíamos para calcular la otra derivada sería, en este caso, K3 estaba representado por la línea amarilla, entonces el K3 sería este punto, y aquí calcularíamos la última derivada, que básicamente sería, lo voy a marcar ahora con color celeste, entonces sería, ahí estaría la otra derivada. ¿Vale? Y ahí tendríamos entonces todos los puntos para calcular, y básicamente sería la misma idea. Entonces, si observan, el método de Runge-Kutta no se queda solamente con lo que te entregaría Euler, sino que lo que hace es calcular en distintos puntos unas derivadas intermedias. ¿Para qué? Para hacer que el método sea más preciso. Ya tengo una pregunta ya que me hace Sebastián. Dice, Sebastián me pregunta, profe, ¿pero esto sirve para todo tipo de función? Porque ¿qué pasa si existe una función muy inclinada o que tiene muchos pics? Ya. Fundamentalmente, los métodos numéricos, Sebastián, y para todos, una súper buena pregunta y todas, este método sirve para cualquier tipo de función, al igual que el método de Euler explícito. Lo que va a pasar es que si yo tengo una función que es muy inclinada, por lo tanto, que... Pero de hecho, el problema no sería que fuese muy inclinada, el problema sería que tuviese muchos cambios, ¿ya? Porque si es muy inclinada, pero la pendiente es constante, no pasa nada, pues no hay ningún problema. Ya, por ejemplo, si es que, lo que voy a lo siguiente, si es que esta función fuera así, por ejemplo, no hay mayor problema porque el delta t, por ejemplo, si yo defino este delta t, todas las pendientes que hay acá son más bien parecidas. Entonces, no, básicamente voy a calcular un valor bastante adecuado respecto al valor real, el valor preciso. Pero por otro lado, si esto hiciera así, y yo defino ese mismo delta t, ahí quizás podría tener un problema, porque hay cambios que no estoy identificando, y en ese caso el método, al igual que el método de Euler, también puede diverger. ¿Ya? Entonces, el método de Runge-Kutta, al igual que el método de Euler, son métodos explícitos, ¿ya? Se pueden programar súper fácil, y ambos utilizan información local de derivadas, ¿ya? Y si es que yo defino el delta t, fíjense que lo primero que tengo que hacer es definir el delta t, porque todos los valores están evaluados para un determinado delta t. Entonces, si es que yo defino un delta t y ese delta t está mal definido, o sea, ese delta t es más grande que el delta t máximo, el método va a diverger. Ahora, lo interesante es preguntarse si es que este delta t máximo de Runge-Kutta es menor, mayor o igual al delta t máximo del método de Euler explícito, ¿ya? Recordando que el delta t máximo corresponde a la discretización que asegura estabilidad, ¿ya? Y que, si ustedes recuerdan, era 2 veces la constante de tiempo. Entonces aquí hay una especie de compromiso, ¿ya? Porque yo esperaría que el delta t máximo de Runge-Kutta fuese mayor al de Euler. ¿Por qué? Porque básicamente estoy calculando más, tengo información de derivadas intermedias. ¿Ya? Y al tener más información, requiero entonces, obtengo una integración más precisa. ¿Ya? Por lo tanto, el delta t máximo del Runge-Kutta debiese ser más grande, porque tengo más información, porque estoy evaluando las derivadas en puntos intermedios y las estoy ponderando. Por lo tanto, estoy obteniendo una información como más representativa de lo que está pasando en el intermedio, ¿ya? Y si, por ejemplo, bueno, aquí hay una generalización para n dimensiones, pero básicamente lo podemos ver en un momento. En relación, por ejemplo, al delta t máximo, si nosotros observamos esta misma ecuación que estábamos usando como banco de prueba, como benchmark, que es esta ecuación de decaimiento, ¿ya? Y en este caso definíamos que lambda era igual a 1, ¿ya? Y recordamos que lambda se definía como 1 partido por tau, siendo tau la constante de tiempo. En el caso del método de Euler, yo les decía que el valor del delta t máximo, en el caso de Euler explícito, era 2 veces lambda. Ya, o sea, en este caso debiese ser 2.
Y si notamos, si observan en el gráfico, podemos ver en negro la solución analítica, que tiene esa forma exponencial, porque es una función lineal en términos de x, ¿ya? Pero a medida que nosotros vamos comparando la solución analítica con valores numéricos simulados con distintos valores de delta t, podemos observar que en el caso de el delta t máximo para Euler, que es igual a 2, obtenemos una integración que sigue medianamente bien la solución analítica. De hecho, la sigue bastante bien. En el caso, y en cambio, si es que nosotros hubiésemos hecho esto mismo, si ustedes revisan esto mismo, pero ahora con el método de Euler, observarán que para el mismo lambda igual 1, con un delta t máximo igual a 2, o sea, con un delta t igual al delta t máximo, que se los marco con amarillo, que es este que está acá, podemos observar cómo el método diverge. ¿Ya? Entonces, básicamente, el método de Ronchi-Kuta es un método explícito que nos permite, que nos permite, eh, nos permite de manera más precisa integrar un sistema de ecuaciones diferenciales. Como les comentaba al final, lo que iba con todo lo que les comentaba del método Runge-Kutta, al utilizar puntos intermedios, ya al evaluar derivadas en valores intermedios entre el valor de t0 y el valor de t0 más delta t, o t1, lo que hacemos es mejorar la evaluación de la derivada y por lo tanto somos capaces de utilizar discretizaciones que son mejores. ¿Ya? Y al ser mejores las discretizaciones, tenemos la posibilidad de aumentar el delta t. Y eso es lo que básicamente aparece acá, que en el caso de Euler tenemos un delta t máximo que es 2 veces la constante de tiempo, y dos veces 1 partido por la constante de tiempo, claro, perdón, 2 veces la constante de tiempo, 2 veces tau, así. Y en el caso del método de Runge-Kutta, ese valor aumenta. ¿Ya? Si observan, por ejemplo, notamos que hasta aproximadamente 2.7 veces la constante de tiempo, seguimos teniendo una integración que va a converger hasta el estado estacionario. Ya, después de eso ya básicamente ya diverge. Entonces básicamente el método Runge-Kutta es explícito porque utiliza solamente la información actual, pero lo que hace es va proyectando puntos intermedios y sobre esos puntos intermedios va calculando las derivadas y luego todas las proyecciones las pondera y esas ponderaciones se transforman en la actualización. Se llama método de Runge-Kutta 4, este en particular, porque evalúa 4 puntos intermedios antes de hacer la actualización. Recuerden, K1 que corresponde al método, a la actualización de Euler, K2 que corresponde a la mitad de la actualización de Euler, K3 que corresponde a la mitad del valor obtenido con la actualización de K2 y K4 que corresponde al valor obtenido de la pendiente obtenido con la actualización de K3. Entonces básicamente con eso hacemos una ponderación de pendientes y ese es el valor y ese es el método de Runge-Kutta, nos permite obtener el siguiente instante. Y si es que estamos trabajando ya con n dimensiones, porque en una dimensión se ve súper fácil, pero si lo trabajamos en n dimensiones, básicamente es lo mismo, ¿ya? Lo único que va a cambiar es que vamos a tener que calcular tantas K1, K2, K3 y K4 como estados tengamos, ¿ya? O básicamente lo que es lo mismo, tantos valores de K1, K2 y K3 como ecuaciones diferenciales tengamos. ¿Ya? Básicamente porque lo que estamos haciendo es avanzar al mismo tiempo en cada uno de los estados. Recordando, por supuesto, que siempre el delta t se tiene que mantener constante. ¿Ya? Hay una, hay una especie de regla del dedo gordo, básicamente, que nos indica cuándo debiésemos utilizar qué método, ¿ya? Y básicamente, como para que tengan una idea, si es que nosotros queremos integrar y no nos interesa mucho la precisión, ¿ya? Entonces, podemos utilizar un método de Runge-Kutta porque podemos utilizar delta t grande, ¿ya? Y básicamente no hay mayor problema. Pero si es que, perdón, si necesitamos la integración muy precisa, tenemos que usar Runge-Kutta porque el delta t podemos elegirlo grande y aún así vamos a obtener una integración precisa. ¿Ya? Por otro lado, si no es tan importante la precisión,
¿Ya? Euler es más eficiente desde el punto de vista del número de evaluaciones, porque Euler solamente evalúa una pendiente. En cambio, el método de Runge-Kutta, 4, por ejemplo, evalúa 4 pendientes. Entonces, Euler es más rápido, pero es menos preciso. ¿Ya? En MATLAB está implementado el método de Runge-Kutta y es con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos hacemos acá y que tiene que ver con un análisis ya no tan numérico, sino que más bien ingenieril, es ¿por qué querríamos nosotros de alguna manera simular algo de manera poco precisa? ¿Ya? Y aquí nos vamos a detener un momento y la idea es que conversemos por qué queremos simular, básicamente, por qué estamos interesados en aprender a simular sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales, por ejemplo, dependientes del tiempo. ¿Ya? Entonces, básicamente, como les comentaba al principio del curso y durante todo el curso, nosotros simulamos para tener representaciones de sistemas físicos. ¿Ya? Y en este caso en particular, cuando estamos interesadas o interesados en la evolución temporal de los sistemas físicos, claramente debiésemos plantear un conjunto de ecuaciones diferenciales a ser resueltas de manera simultánea. Eso es lo primero. Ahora, generalmente estos sistemas están acoplados. Ya cuando nosotros tenemos varios estados que se están acumulando, materia, energía, cantidad de movimiento, las ecuaciones diferenciales que describen la acumulación de cada una de las propiedades acumulativas conservativas están acopladas. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que resolver todo simultáneamente. Y los acoples de los sistemas de ecuaciones diferenciales tienen características propias. Cada ecuación diferencial tiene una dinámica distinta, tiene una constante de tiempo distinta. Y como tiene una constante de tiempo distinta, tiene tasas de cambio distintas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas que están acoplados, que tienen mucha diferencia entre las tasas de cambio de las ecuaciones diferenciales que los describen, podemos clasificar este sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema stiff o sistema rígido. ¿Ya? Los sistemas rígidos son sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales, las cuales tienen estados que son súper lentos y van evolucionando de manera lenta en el tiempo, y otros estados que son muy rápidos. ¿Ya? Entonces, estos sistemas que están acá, X1 y X2, por ejemplo, este sería el ejemplo de la dinámica de un sistema de ecuaciones diferenciales rígido o stiff. Porque por un lado tenemos una dinámica rápida, ¿ya? Que requiere entonces, porque tiene una tasa de cambio elevada, y por lo tanto para su integración requiere valores con delta t muy chiquitito. Y por otro lado, acoplado a este, tenemos un sistema lento que, si es que lo pudiésemos integrar de manera independiente a la integración de x2, probablemente definiríamos delta t más grande. Pero no podemos hacerlo porque si es que las ecuaciones están acopladas, todo se tiene que resolver de manera simultánea. O sea, solamente podemos definir un delta t. Entonces, básicamente, bajo este escenario, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si yo utilizo un delta t chico, pero no tan chico? ¿Ya? En vez de utilizar ese delta t, podría ocupar un delta t mediano, de tal forma de perder precisión, acá, por ejemplo, obtener algo como esto, ya no tan preciso, pero ganar en rapidez, de tal manera de ser capaces de integrar algo de una manera un poco más eficiente. ¿Ya? Y esto se da muchísimo en los problemas de ingeniería química, sobre todo cuando los equipos que queremos implementar tienen distintos volúmenes, y entre ellos los volúmenes son como, pueden ser incluso órdenes de magnitud de diferencia. Entonces la columna de destilación es un súper buen ejemplo para explicar lo que les estoy comentando, ¿ya? Porque tenemos, por ejemplo, para una columna de destilación tenemos dinámicas lentas, relacionadas fundamentalmente con composiciones, temperaturas, y tenemos también dinámicas rápidas, del orden de segundos, por ejemplo, que están relacionadas con cómo van fluctuando los flujos internos en una columna de destilación. Y de hecho, dentro de una misma columna de destilación, existen, por ejemplo, platos que tienen un volumen pequeño, por ejemplo, y tienen, por ejemplo, un acumulador que tiene un volumen grande, tal como aparece en la figura que les muestro en la pantalla. ¿Ya? Si ustedes observan, acá hay una especie, un esquema en una columna de destilación, y por ejemplo, para esta columna de destilación podríamos estar interesadas e interesados en simular la evolución temporal de la composición de los componentes iésimos, ¿ya? De los NC componentes,
la evolución temporal de la fracción del componente iésimo en el tope, ¿ya? Y en el fondo, ¿ya? Entonces, si hiciéramos un análisis, primero planteáramos todas las ecuaciones que describen este sistema, las ecuaciones diferenciales, de hecho, que describen este sistema de separación de columna de destilación, notaríamos que para resolver este sistema de ecuaciones tendríamos que plantear un sistema de ecuaciones que se conoce por su acrónimo, MESH, así se llama. ¿Ya? Porque tendríamos que plantear ecuaciones de balance de materia, ¿ya? Ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de suma, que es la ecuación de Rutherford-Rice, y ecuación de balance de energía. Y eso para cada plato. Y por supuesto para cada componente. ¿Ya? Y básicamente cuando hacemos eso, obtendríamos una representación bastante precisa de la dinámica que ocurre en cada uno de los platos que están ahí, ¿ya? Los cuales tienen un volumen que podríamos decir volumen de plato, ¿ya? Pero si ustedes recuerdan de materia, básicamente lo que pasa en un plato se va traspasando al plato siguiente y en algún momento, por ejemplo, si estamos en el tope de la columna, los vapores que se están produciendo en el plato de tope llegan hacia por ejemplo, un condensador total, y ese condensador total lo que hace es condensar el flujo de vapor que sale desde la columna y lo condensa y lo lleva a un acumulador, a un estanque de acumulación superior, el cual tiene un volumen de acumulación que es distinto al volumen del plato. Y si ustedes han visto una columna de destilación, o si se acuerdan de la columna de destilación del laboratorio, el volumen de los platos es muy pequeño en comparación al volumen de la acumulación, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá que el sistema de ecuaciones que plantearíamos para cada plato, también debiésemos plantearlo para, por ejemplo, el acumulador, y también debiésemos plantearlo para el boiler, acá abajo, para el hervidor. Y si observan, el sistema de ecuaciones en cada plato estaría relacionado con una dinámica proporcional a un volumen del plato, un volumen pequeño. En cambio, la dinámica del acumulador y del boiler tendría una dinámica asociada a un volumen que es más grande que el volumen del plato. Dicho de otra forma, independientemente que dentro de los platos las cosas cambiaran rápida, yo esperaría que el cambio en la composición de tope y el cambio en la composición de fondo sea más lento, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué es eso? Porque los receptáculos, ¿ya? Los volúmenes que almacenan fluidos, actúan como sistemas de mezclado, actúan como sistemas de amortiguación. Entonces, básicamente, nosotros podríamos tener, debido a la dinámica rápida de la columna, una evolución temporal, por ejemplo, de la fracción molar del vapor del componente iésimo en función del tiempo, que podría ser así, muy rápida, ¿ya? Que tiene cambios, unas tasas de cambio súper grandes, que son debido a estas tasas de cambio súper grandes, porque tienen dinámicas muy rápidas, debido a lo que está pasando dentro de estos platos. Pero cuando llegamos al boiler, esos cambios se ven atenuados por el efecto de volumen que tiene el boiler. Y entonces, en vez de obtener esa tasa de cambio tan rápida, realmente lo que obtendríamos sería una atenuación de esa tasa de cambio, lo que se vería reflejado como una dinámica de esa forma. Entonces, desde esa perspectiva, a nosotros, desde el punto de vista de la simulación y desde el punto de vista de la simulación práctica, eso quiere decir de simular algo en un tiempo apropiado y que sea medianamente preciso, quizás no nos interesa ser tan precisos en hacer esta simulación al detalle, sino más bien definir algo un poco más, algo que sea un poco menos preciso. Que no consideremos todos esos cambios que están acá, porque total, esos cambios no se van a ver reflejados en la salida, en el boiler. Entonces se justifica quizás utilizar un método que no sea tan preciso en los platos, porque al final quien manda es lo que pasa
en los receptáculos, tanto en el receptáculo de acumulación de destilado como en el boiler, porque esos son los que entregan al final la característica de la dinámica. Dicho de otra forma, dentro de la columna hay dinámicas que son rápidas. Y las dinámicas rápidas no son las que mandan. Las que mandan son las dinámicas lentas. ¿Ya? Porque las dinámicas rápidas se diluyen dentro de los estanques donde se producen las dinámicas lentas. Entonces, desde esa perspectiva, cuando tenemos sistemas de ecuaciones acoplados, podemos pensar que podemos intentar utilizar un método numérico que no sea tan preciso con las dinámicas rápidas, ya que al final las dinámicas lentas son las que me van a decir cuándo, por ejemplo, llego a estado estacionario. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando estamos trabajando con estos sistemas acoplados, lo que necesitamos es un método que, por un lado, nos permita eh, integrar de manera estable, o sea, que ninguno de estos sistemas, por más pequeño que sea el volumen, diverja, porque si no todo va a diverger, ¿ya? Pero al mismo tiempo que la precisión que tenga sea la suficiente para que seamos capaces de replicar la dinámica más lenta, que es la que nos interesa para tomar decisiones, ¿ya? Y claro, si es que nosotros, por otro lado, no podemos ponernos en ese caso y básicamente necesitamos integrar de manera exacta, entonces vamos a tener que considerar un delta t muy pequeñito, tan pequeñito que apenas se va a ver reflejado la tasa de cambio en esta dinámica lenta. ¿Ya? Pero básicamente no podemos elegir un delta t más grande porque requerimos una integración muy exacta. ¿Ya? Y en la práctica esto no pasa, ¿ya? Es súper difícil que esto pase. ¿Ya? Nosotros, la idea sería diseñar definir un paso de integración que, si bien es para la dinámica más rápida, no sea tan pequeño para asegurar precisión, sino que sea lo suficientemente pequeño solamente para asegurar estabilidad. ¿Ya? Porque como les comentaba, al final la dinámica que manda es la dinámica más lenta. En el caso de la columna de destilación, los receptáculos que están ahí. ¿Ok? Y básicamente tenemos que buscar un paso de integración de compromiso entre precisión y estabilidad, de hecho, ¿ya? Y al mismo tiempo que obtengamos resultados en un tiempo razonable. ¿Ya? Entonces, básicamente, si tenemos dinámica rápida y una combinación de dinámicas rápidas y dinámicas lentas, entonces queremos que las dinámicas lentas sean precisas y las dinámicas rápidas no sean inestables. Ya, básicamente eso. Y la precisión tampoco es tan importante porque, como les comentaba, finalmente el efecto mezclador que tienen los sistemas que tienen las dinámicas más lentas hace que el error de precisión que obtenemos al integrar dinámicas rápidas no se note. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que les comentaba se puede ver acá. Entonces, ¿qué es lo que aparece en estas dos gráficas? ¿Ya? En la gráfica de la gráfica de arriba, intenté representar la fracción molar de un componente I a la salida en el destilado. ¿Ya? Entonces podemos observar que tiene una transición que podemos decir suave en comparación a los cambios que se están produciendo en el vapor que va subiendo y que va llegando hacia el estanque de almacenamiento, ya que podría ser perfectamente algo como eso, que tiene estas tasas de cambio que son propias de los volúmenes. Estas que ustedes ven acá, estos tasas de cambio que son mucho más rápidas que la inercia que tiene el sistema global, están directamente relacionadas con la acumulación en el volumen del plato, ¿ya? Por eso son pequeñitas, ¿ya? Y la tendencia global, esta que ustedes están viendo, voy a marcar con un color rosado, esta tendencia que ustedes están viendo acá es el efecto que tiene en su conjunto, por ejemplo, en este caso, el reciclo, ¿ya? Porque el reciclo básicamente tiene una dinámica que es similar a la del estanque de acumulación y por lo tanto, si el estanque de acumulación tiene esta forma, entonces es de esperar que dentro de la columna tengamos efectos que son propios de la tasa de cambio lenta del reciclo, por lo tanto la tasa de cambio lenta del acumulador y la tasa de cambio rápida de los platos, los cuales se verían así. Entonces, la suma de estos dos contribuciones sería equivalente a la dinámica del plato. ¿Ya? Pero básicamente la dinámica del plato, que si bien tiene una forma, como les comentaba, así que tiene tasas de cambio rápida,
Cuando nosotros metemos eso en un receptáculo grande, eso no se ve, esas tasas de cambio no se ve, porque el receptáculo grande actúa como una especie de promediador o de suavizador de los estados. Entonces, de esa forma, no es necesario que seamos capaces de identificar estos cambios, a menos, por supuesto, que estemos interesados e interesadas en obtener ese valor. Pero si no es el caso, si nosotros queremos simplemente simular la salida de la columna, tenemos que fijarnos y ponerle atención y mucho ojo a la precisión, pero de las dinámicas más lentas, ¿ya? Y asumir y obtener un valor de delta t tal que haga que no diverja el sistema, ¿ya? Entonces, cuando vamos a implementar, la idea es implementar siempre con Euler o con Runge-Kutta, ¿ya? Porque básicamente estos dos métodos van súper bien. En casi todos los problemas de ingeniería química, yo creo que el 90 y mucho por ciento de los problemas de ingeniería química, Euler explícito y Runge-Kutta, y el Runge-Kutta 4 van súper bien, ¿ya? Y la idea sería partir, ya sea con un paso muy pequeño, e ir doblándolo hasta obtener una solución que, digamos, somos lo suficientemente precisos respecto al paso anterior y ganamos bastante en velocidad de cálculo, ¿ya? Existen otros algoritmos que son más complejos, ¿ya? Los algoritmos explícitos son los más fáciles, ¿ya? Existen otros algoritmos que se hacen más complejos y que permiten simular este menos del 10% de problemas de la ingeniería química que no pueden ser simulados con estos métodos explícitos, ¿ya? Uno de los métodos que se utilizan son los métodos de paso variable, ¿ya? Básicamente los métodos de paso variable lo que dice es que en vez de considerar un delta t fijo, lo que hace es que el delta t va cambiando a medida que va avanzando el tiempo, ¿ya? Entonces, en el mismo caso que está acá, podríamos identificar que en un principio tenemos una tasa de cambio que nos permitiría definir este delta t que está acá. Pero a medida que nos vamos alejando, observamos que el sistema tiende al estado estacionario. Y al tender al estado estacionario, la dinámica es más lenta, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que podría intentar, en vez de mantener el delta t inicial, en vez de mantener este delta t inicial que es pequeño, quizás lo que podría hacer es, una vez que integro un determinado número de veces, integraría con valores de delta t más grandes, puesto que el valor de la curva parece que ya no cambia en función del tiempo, por lo tanto puedo dar pasos más grandes, porque al parecer la derivada se mantiene constante durante más tiempo, ¿ya? Entonces los métodos de paso variable lo que hacen es eso, es ir calculando distintos valores de delta t de tal manera de disminuir el número de elementos discretos a utilizar, ¿ya? Y en MATLAB hay uno que se utiliza bastante, que es el método de Runge-Kutta, que se llama RK2, la Runge-Kutta 2, ya que lo pueden encontrar en MATLAB como OD23S. Ese método, que es para métodos para resolver sistemas rígidos o sistemas stiff, ¿ya? Tiene la característica que utiliza un algoritmo que va calculando el paso variable del delta t, ¿ya? Y lo va calculando evaluando el valor máximo en cada instante. Por ejemplo, el delta t máximo, en este caso, sería 2 veces tau, y una vez que pasamos este valor que está acá, calcula de nuevo si es que ha cambiado el valor de tau, y así lo va haciendo hasta que llega a un punto donde el delta t es lo suficientemente grande, ¿ya? Entonces, estos métodos están disponibles en MATLAB y en Python también, y bueno, y la mayoría de los simuladores numéricos, y básicamente lo que hace, como les comentaba, es cambiar el tamaño del paso en cada integración, lo cual se utiliza mucho cuando los métodos son stiff, ¿ya? ¿Cuándo se van a dar cuenta que un problema es rígido? ¿Ya? Entonces, básicamente, como la regla del dedo gordo implica primero trabajar con métodos de Euler o de Runge-Kutta, cuando ustedes obtengan el delta t, o cuando el programa, porque MATLAB, por ejemplo, calcula automáticamente el delta t, cuando observen que en la integración se está demorando mucho, se está demorando más de lo normal, entonces básicamente pueden intentar implementar o obtener la solución, pero integrando un método de integración de paso variable, ¿ya? Tomando en consideración que
es válido cuando los sistemas convergen hasta un punto que es estacionario, lo cual es el 90 y mucho por ciento de las veces así en ingeniería, en los métodos, los problemas de ingeniería química, ¿ya? Sin embargo, igual tenemos unas excepciones que son importantes. Por ejemplo, cuando tenemos un estanque que se llena o se vacía y la salida del estanque no depende de la altura. Ahí el sistema diverge. Ya cuando tenemos un estanque que está acoplado a una columna, a una bomba peristáltica, a menos que la bomba peristáltica saque el mismo flujo que está ingresando, el estanque o se vacía o se llena, o se rebalsa. ¿Ya? Porque, bueno, básicamente tiene esa característica ese sistema. ¿Ya? Y por último, hay otros métodos, ya que estos otros métodos que ustedes pueden encontrar también en la literatura. ¿No? Estos métodos que ustedes también pueden encontrar en la literatura son métodos que se llaman métodos implícitos. Ya, de un momento, por favor. A ver. No sé si... A ver, un momento, por favor. No puedo compartirles pantalla para seguir trabajando con esto. Ya, entonces ahora sí, vuelvo. Ok, entonces continúo desde acá. Entonces, hay otros métodos que no son explícitos, ya, sino que son implícitos, su nombre lo dice, y estos métodos se justifican solamente cuando los otros métodos fallan. ¿Ya? O sea, como en orden de las cosas que yo debiese aplicar, primero sería trabajar con los explícitos, el método de Euler, el método de Runge-Kutta, explícito. Si no funcionan estos, lo que haría sería trabajar con un método de paso variable. Y si no funciona el método de Runge-Kutta, Euler ni el método de paso variable, lo que haría sería trabajar con métodos que son implícitos, ¿ya? Porque son los métodos más complejos de obtener, de resolver, porque, bueno, aquí vamos a ver, básicamente porque hay muchos cálculos intermedios, ¿ya? El método implícito lo que hace es, en vez de evaluar la derivada en el instante actual, por ejemplo el método de Euler, ¿ya? Lo que hace es evaluar la pendiente en el siguiente punto. ¿Ya? Entonces, básicamente, les voy a mostrar el método de Euler implícito para que se hagan una idea de cómo funciona. ¿Ya? Entonces, nuevamente recordamos que tenemos un dx a dt, que es igual a un f de x, u y alfa, por ejemplo, tal que x a t0 es igual a x0. Y entonces la idea es que el método de Euler explícito lo que decía era básicamente el valor x en el siguiente instante es el valor actual más la derivada de x con respecto a t por delta t, así, dx a dt por delta t. Y el método de Euler explícito lo evaluaba en el punto actual. El método de Euler implícito, por otro lado, lo que hace es evaluarlo en el punto siguiente, que es incógnita. ¿Ya? Entonces, básicamente, como nosotros sabemos que dx a dt es igual a f, entonces esto es lo mismo que f de x de n más 1, u, alfa por delta t. ¿Ya? Entonces, si notan, la incógnita es el valor del estado en el siguiente instante, conocemos el valor actual y necesitamos para la actualización el valor en el siguiente instante. Por eso se llama implícito. ¿Ya? Entonces, el método implícito se puede resumir en esta ecuación que está ahí arriba, que está marcada, donde tenemos que el valor actual más la derivada en el siguiente punto por delta t es el siguiente punto. Entonces hay una especie ahí de recursividad. ¿Ya? Entonces, para calcular esto, requeriríamos despejar el x en el siguiente instante de muestreo. Entonces, para que les quede la idea de cómo se hace, nuevamente les pongo un ejemplo, donde acá tenemos el valor de x0, ¿ya? Acá estamos el valor de t0 y acá está el valor de t1, y la distancia que hay entre ellos, recuerden, es delta t. ¿Ya? Entonces,
¿Qué sabemos nosotros en un principio? Sabemos que existe un valor inicial que es x0. Y también sabemos que de x a dt, bueno, básicamente lo que aparece acá arriba, que de x a dt es igual a una función de x. ¿Ya? Entonces el método de Euler implícito dice que en vez de evaluar la derivada en el punto actual, evalúala en el siguiente punto. Pero ese siguiente punto no se conoce. Entonces, como no se conoce, tenemos que iterar. ¿Ya? Porque no tenemos la información del valor de xn más 1. ¿Ya? Entonces, nosotros ¿qué conocemos de esta ecuación? Simplemente el xn. Y tenemos una ecuación y una incógnita. La incógnita es el siguiente punto y la ecuación es la ecuación de actualización. ¿Ya? Si tuviésemos un sistema de n estados, entonces tendríamos n incógnitas y n ecuaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, tenemos que intentar buscar la solución al problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haría el método? ¿Qué hace el método de Euler implícito? Te dice, puesto que no conoces el valor de xn más 1, date un valor. Da un valor cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos, por ejemplo, partir utilizando el método de Euler explícito, y entonces aquí tendríamos la pendiente, ¿ya? Y entonces el valor en el siguiente instante, utilizando el método de Euler explícito, sería este x1 que ustedes ven ahí, destacado con magenta. ¿Ya? Pero ese valor es el obtenido utilizando el método de Euler explícito. Ese x1 fue obtenido como un x0 más dx a dt en 0 multiplicado por delta t, el cual no es el valor real. ¿Ya? Porque el método de Euler implícito dice que tenemos que evaluar la pendiente en el punto x1. ¿Ya? Entonces, para asegurarnos o para identificar si es que el valor este corresponde al que me entrega el método de Euler implícito, lo que tendríamos que hacer es comprobar si es que ese valor de x1 cumple esa igualdad. Y si la cumple, bien, pues encontramos el siguiente valor de x1. Y si es que no, tendremos que iterar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la iteración? Fundamentalmente. Entonces, notemos que la pendiente en el punto al cual tenemos que llegar es esta que está acá. Esa que está que ustedes están viendo ahí marcada con verde. Esa es la pendiente a la cual nosotros tenemos que llegar. ¿Ok? Y esa pendiente que está acá se la debiésemos sumar al x0. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos si trasladamos esa pendiente, y en este caso la pendiente estaría acá, ¿no es cierto? Y esa pendiente la multiplicamos por el delta t, ¿ya? Lo que obtendríamos sería que el siguiente valor, en este caso, esa pendiente que está aquí, acá estaría el valor de x1 real. ¿Ya? Entonces, claramente, el valor de x1 que nos dio el método de Euler explícito no nos sirve, ¿ya? Porque no es el valor de x1 que debiésemos obtener. Y eso se vería reflejado, puesto que no se cumpliría esta igualdad. Si nosotros reemplazáramos ahí, no se cumpliría esa igualdad. Y si no se cumple esa igualdad, tampoco se cumple esta otra igualdad que les voy a mostrar acá. Esta que dice esto. ¿Ya? Que dice que xn más 1 menos xn menos f de xn más 1 por delta t es igual a 0. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos iterar utilizando, por ejemplo, el método de Newton hasta que se cumpla esa igualdad, lo que es equivalente a encontrar este valor de x1 tal que al evaluar la pendiente obtenemos entonces la aproximación de Euler implícita. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el método de Euler implícito? Que es más preciso y es estable, a diferencia del método de Euler explícito. ¿Por qué? Porque utiliza la información en el valor de llegada, en el valor que nosotros queremos encontrar. Entonces es mucho mejor, pero tiene la desventaja de que para encontrar el siguiente punto tenemos que iterar. ¿Ya? Porque tenemos que encontrar entre estos valores dónde está el valor de x1 que nos sirve. ¿Ya? Entonces, si bien es un buen método, se justifica solamente cuando todos los otros métodos han fallado, ya porque implica la resolución de un sistema de ecuaciones algebraico para cada delta t. Por ejemplo, el t2 que está acá, debiésemos hacer lo mismo acá y debiésemos empezar a iterar con distintos valores hasta encontrar el que corresponde. Y entonces, para evitar eso,
la idea es no utilizar el método de Euler implícito, sino que utilizar el método de Euler explícito, a menos que, por supuesto, falle los métodos, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utilizan estos? Solamente, yo creo, para el 0,01% de los casos de ingeniería química, donde el resto de los otros no funcionó, ¿ya? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando los otros métodos son inestables. ¿Por qué? Porque el método de Euler implícito es estable, siempre. Para todos los valores de delta t, igual va a converger al estado estacionario, ¿ya? Y por lo tanto, como es más estable y es más preciso, también puede utilizar, perdón, pasos de integración más grandes, ¿ya? Incluso para las dinámicas rápidas va igual, ¿ya? Y entonces para los sistemas STIF que no funcionan con los métodos de paso variable, podemos utilizar el método de Euler implícito. Entonces, la ecuación que aparece acá, nuevamente es la misma ecuación de decaimiento, ¿ya? Y acá aparece la implementación del método de Euler implícito. Puesto que tengo una ecuación lineal, es re fácil despejar el x n más 1 del lado derecho de la igualdad. Entonces uno aplica, fundamentalmente uno dice, el valor en el siguiente instante es el actual más la derivada. Entonces yo sé que la derivada, como vale eso, yo digo que xn más 1 es igual a xn más la derivada, o sea, lambda por 1 menos xn más 1 por el delta t. Y al despejar se obtiene eso que está allá. Entonces esta es la ley de actualización. Y lo que ven a continuación es, para un valor de lambda igual a 1, recordando que lambda es igual a 1 partido por tau, ¿ya? Notamos que en el caso de Euler explícito, el delta t máximo era igual a 2 veces tau, que en el caso de Runge-Kutta 4, delta t máximo era aproximadamente 2,7 por tau, ¿ya? Y si notamos ahora cómo vamos cambiando los valores de delta t para distintos valores o sea, para el mismo valor de lambda, podemos notar que el método, incluso para valores de, de delta t grande, mayores a 2 y mayores cercanos al 2,6, que sería el límite para el método Runge-Kutta 2,7, el método siempre va entregando una solución que se aproxima bastante a la solución numérica, analítica. Por lo tanto, este método de Euler implícito es la mejor alternativa si es que lo que queremos es precisión. Pero tiene la desventaja que es difícil de programar, ¿ya? Porque a menos que, o sea, si tenemos un sistema lineal, es fácil despejar, pero para otros casos es súper difícil de despejar, ¿ya? Entonces ahí hay una comparación, ¿ya?, entre los valores del método Euler explícito y el implícito para el mismo valor de lambda, que es lambda igual a 1, donde observamos que los delta t son los mismos para las dos simulaciones, y notamos que en el método Euler explícito el sistema diverge después de un determinado valor, y en el caso del implícito nunca diverge, ¿ya? Y fundamentalmente, ¿por qué no diverge? Es por una propiedad que tiene el método de Euler implícito, ya que se puede identificar si es que uno evalúa cómo el error de integración va cambiando, ¿ya? Entonces, yo les comenté a principio de cuando empezamos a ver recién esta materia que existía un error de integración, y ese error de integración era acumulativo, ¿ya? Si, por ejemplo, notamos la distancia que hay entre la integración, o sea, el valor analítico, este negro que ustedes ven ahí, y en este caso, por ejemplo, el rojo, que sería con un delta t de 0,6, para el método de Euler explícito, la distancia que hay entre estos puntos representa el error de integración, ¿ya? Cuando nosotros tenemos convergencia, ¿ya?, lo que pasa es que el error de integración tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Esa es la convergencia, ¿ya? Porque básicamente convergemos a la solución en algún momento, ¿ya? Noten, por ejemplo, que cuando yo tengo un delta t de 1,6, el error de integración es este, luego es este, luego es este, finalmente es ese, y también converge, porque se va haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? Pero cuando los sistemas divergen, entonces el error de integración no se va a 0, ¿ya?, sino que va aumentando. O sea, por ejemplo, acá tenemos un error de integración
Acá tenemos un error más grande y acá hay un error más grande. Este sistema divergió. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos que divergen son aquellos cuyo error de integración va aumentando a medida que el tiempo va aumentando, o a medida que la variable independiente va aumentando. ¿Ya? Si observan, por ejemplo, ahora el método de Runge-Kutta, perdón, de Euler implícito, para el valor de delta t más grande, notamos que este error de integración es más pequeño a medida que avanza t, puesto que el método converge. ¿Ya? Entonces, para identificar por qué los métodos numéricos convergen o divergen, lo que hay que hacer es evaluar cuál es la evolución del error de integración. ¿Cómo se puede describir el error de integración en función del tiempo? Para de esa forma identificar por qué convergen o divergen los métodos numéricos. ¿Ya? Entonces, para eso se puede utilizar esta ecuación de decaimiento, súper similar a la que ustedes habían visto antes. La única diferencia es que antes era 1 menos x y ahora es simplemente menos x directamente. ¿Ya? O sea, lo que va a pasar es que el valor de la condición en t igual 0 va a cambiar, eso es todo. Pero sigue siendo una exponencial. ¿Ok? Entonces, esta ecuación analítica, esta ecuación diferencial tiene una solución analítica trivial porque es de variables separadas. Es bastante sencillo llegar a ella sin problema. ¿Ya? Y esta ecuación es la que nos va a permitir identificar qué pasa con el error de integración. Ya nosotros que sabemos que el de x a dt es igual a menos lambda por x. ¿Ya? Y también sabemos que existe una ecuación, una solución exacta. Y esa solución exacta es xe, que le vamos a poner de exacta, es igual a la exponencial de menos lambda por t. ¿Ya? ¿Ok? Y nosotros sabemos que si reemplazamos esa solución exacta, vamos a llegar a una igualdad que es trivial, de hecho, porque lo despejamos desde ahí. ¿No es cierto? Si tomamos el xe, si hacemos de xe a dt, vamos a obtener menos lambda por xe. Por lo tanto, vamos a llegar a que es 0 igual a 0. ¿Ya? Porque esa igualdad básicamente nos indica que efectivamente esas dos cosas son iguales. ¿Ya? Porque obtuvimos el x exacto a partir de el despeje de la solución analítica de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, esta ecuación exacta, ya que es la ecuación que obtendríamos, la solución que obtendríamos de manera analítica, cuando la intentamos resolver mediante los métodos numéricos, aparece este error que yo les comento que es el error de integración y que gráficamente se ve así. La distancia que hay respecto al valor de x simulado numéricamente respecto al valor obtenido de manera algebraica. ¿Ok? Entonces, la idea sería identificar cómo evoluciona el error de integración. Entonces, nosotros sabemos que la solución exacta, vamos a poner acá igual a xe más el error. Entonces, si nosotros tomamos esta expresión y la reemplazamos en esta ecuación de decaimiento, lo que obtendríamos sería la derivada de x exacta más la derivada del error de integración, y eso va a ser igual a menos lambda por x exacta más el error de integración. Entonces, como nosotros sabemos, ya habíamos llegado a la conclusión de que eso y eso se iban, porque es la solución exacta a la ecuación, y entonces podemos llegar a una ecuación que nos permite identificar cómo va evolucionando el error de integración a lo largo del tiempo, para esta ecuación de decaimiento, que es esa que está ahí. Eso dice básicamente la tasa de cambio del error de integración es igual a menos lambda por el error de integración. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a intentar resolver esta ecuación que describe cómo cambia el error de integración con el método Euler explícito e implícito. ¿Ya? Entonces, básicamente, si estuviésemos trabajando con esto, lambda por e, ¿ya? Si utilizamos el método de Euler explícito, ya obtendríamos que el error en el siguiente instante sería igual al error en el instante actual, con un menos hay aquí, menos lambda por e elevado e sub n. ¿No es cierto? O sea, básicamente tendríamos que en más 1 es igual a en 1 menos lambda. Ya simplemente despejar. ¿Ya? Y si nos ponemos un poco, pasamos una expresión de un lado para el otro, lo que obtendríamos es que
Sí, eso está bien. Ah, y por supuesto, por el delta t. Por el delta t, que es la derivada. Y aquí me falta un delta t. Y aquí tendríamos el lambda por un delta t. Lo vamos a dejar expresado así simple. Ok, entonces ahora sí. Si tomamos el error n más 1 y tomamos el error e sub n y lo ponemos allá abajo, o sea, lo que hacemos es factorizar, tendríamos que la relación que hay entre el siguiente error y el error actual se puede identificar, se puede definir como un 1 menos lambda por delta t. De esa forma. ¿Ya? Y esa expresión que está ahí sería cómo va cambiando, cómo va evolucionando el valor, esta expresión en función del tiempo. ¿Ya? ¿Y qué debiese pasar con esto? Bueno, esto que está acá, esta expresión para que converja, lo que debiese pasar es que toda esa expresión debiese ser menor a 1, de hecho. Menor o igual a 1, y cuando sea eso igual a 1, quiere decir que estamos en el límite de convergencia. Si es que esa expresión es mayor que 1, entonces vamos a diverger, porque el error siguiente va a ser más grande que el error actual. Y si es menor que 1, va a converger. ¿Ya? Entonces, básicamente, podemos notar de acá que en el método de Euler explícito, la convergencia se produce cuando ocurre esto que aparece ahí. O sea que 1 menos lambda por delta t es menor o igual a 1. ¿Ya? Y de hecho, para ser un poco más preciso, lo que nos interesa es que el valor absoluto sea menor o igual a 1. Porque básicamente el error puede tener signo positivo o negativo, y lo que a nosotros nos interesa es que el valor absoluto es lo que se vaya a menor o igual a 1. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Entonces, cuando aplicamos valor absoluto y desigualdades, lo que vamos a obtener finalmente es que tenemos un menos 1 menor o igual a 1 menos lambda por delta t, así. Entonces, si nosotros acá despejamos, entonces llevamos este término para allá, este otro término para allá, quería un menos 2, menor o igual, menos lambda por delta t, menor o igual a 0, y entonces multiplicamos por menos 1, va a quedar finalmente de que el delta t tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor o igual a 2 veces, 2 veces 1 partido por lambda, que corresponde a el límite de la estabilidad del método de Euler explícito, que es el que yo le había comentado inicialmente, que es el que hace que las cosas diverjan cuando el delta t es mayor que 2 por 1 partido por lambda, o 2 veces tau. ¿Ya? O sea, aquí entonces tenemos ese límite de estabilidad. Y en el caso del método de Euler implícito, ya básicamente es lo mismo, solamente que cuando trabajamos con el método de Euler implícito, tenemos que en más 1 es igual a en menos lambda por en más 1 por delta t. La derivada de valor en el siguiente punto. ¿Ya? Entonces, hacemos algo súper similar, pasamos el error en el siguiente instante hacia el otro lado, y ahí quedaríamos con un en más 1 partido por en, y eso va a ser igual a 1 partido por 1 más lambda por delta t. ¿Ya? Ok, y como el lambda tiene que ser positivo, porque las cosas, si no, el sistema diverge porque es inestable, porque la ecuación es inestable, la ecuación diferencial es inestable, esto que está acá siempre va a ser menor que 1. Menor que 1. Y al ser menor que 1 podemos decir que siempre converge. ¿Ya? Y entonces básicamente acá podemos decir que el método de Euler implícito per se siempre va a converger y por lo tanto se va a utilizar cuando los otros métodos fallan. ¿Ya? Pero como les comentaba, tiene el gran problema de que el método de Euler implícito no permite, o sea, es difícil de programar fundamentalmente. Esa es la problemática mayor que tiene. ¿Ya? Y bueno, terminando un poco, la estabilidad, ya que está definida al final como el valor del delta t máximo que nosotros podemos utilizar para un método de integración, está definida para sistemas lineales. Ya, si ustedes recuerdan, esto es 2 por tau en el caso del el método de Euler explícito.
o 2 punto algo por el tau, en el caso del método de Runge-Kutta-4. Pero los sistemas que son no lineales no tienen tau. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de un sistema no lineal, que por lo tanto no tiene tau. ¿Ya? Este ejemplo lo vimos al principio, cuando estábamos viendo la primera parte de esta materia, y básicamente es la descripción, en este caso espacial, de un reactor, que en este caso es un reactor RFP, que transforma un óxido nitroso en oxígeno y nitrógeno, utilizando una reacción catalítica. Entonces, si nosotros hacemos los balances correspondientes, que ya los hicimos al principio, llegábamos a que este sistema se puede describir mediante esta ecuación diferencial, que dice que la tasa de cambio de la concentración del reactante en función de la posición, multiplicado por una velocidad, asumiendo que es un sistema que tiene velocidad constante, es igual a la tasa de cambio debido a la reacción química, en este caso menos K por la concentración elevado al cuadrado por una reacción elemental, el cual tiene una solución analítica, ya que está dada por estas expresiones que están acá, que se calculan por ahí. ¿Ya? Entonces, el sistema primero es un sistema que es no lineal, por lo tanto no tiene un tau. Si nosotros intentamos obtener de acá, a aplicar una transformada de Laplace, no vamos a llegar a nada, ¿ya? Porque el sistema no es lineal. Entonces no podemos aplicarlo directamente. Y tiene, por ejemplo, una forma como esta, una determinada forma que claramente no es exponencial porque el sistema no es lineal. ¿Ya? Entonces, la idea es intentar identificar cómo es el límite de estabilidad para sistemas no lineales, o sea, para sistemas que no tienen tau. Entonces, para eso lo que uno hace es hacer algunas aproximaciones que les voy a explicar en esta PPT. Pero generalmente lo que uno hace previamente para hacer estas aproximaciones y para identificar de mejor manera los límites de estabilidad es adimensionalizar esta ecuación llevándola a variables que, por ejemplo, se mueven entre 0 y 1. Ahí para eso uno, básicamente, de fenómenos generalmente uno ve eso. Uno puede definir a una variable, por ejemplo, espacial auxiliar, en este caso está definida como tau, ¿ya? Que se define como tau como z por k por c0 partido por v, y definimos una variable de concentración adimensional como concentración partido por concentración inicial, y entonces la expresión queda de esta forma. ¿Ya? Vamos a trabajar con esto que es equivalente a esto que está acá. ¿Ya? Y lo que vamos a intentar identificar es la estabilidad de este sistema. O sea, ¿cuál es el valor máximo de delta T que puedo aplicar utilizando, por ejemplo, el método de Euler explícito? ¿Ya? Entonces, el método de Euler explícito sería básicamente para un sistema de I a dt igual a menos y al cuadrado. Entonces, el método de Euler explícito sería el valor actual más la derivada multiplicado por el delta t, o lo que es lo mismo, menos la derivada que es y al cuadrado multiplicado por el delta t, que es lo mismo que h. Delta t es igual a h. Esa sería la implementación del método de Euler explícito. ¿Ya? Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el valor que debiese tomar h? ¿Ya? ¿Cuál es el valor que debiese tomar el delta t? ¿Cuál es el valor máximo que debiese tomar el delta t? Entonces, básicamente, si nosotros tuviésemos un tau, ¿ya? Imaginémonos que nosotros tenemos un valor de constante de tiempo, tau, nosotros sabemos que el valor máximo que puede tomar el delta t va a ser igual a 2 veces tau, pero no lo tenemos, no existe tal cosa, porque esto es un sistema no lineal, que no tiene constante de tiempo. ¿Por qué sistema no lineal? La constante de tiempo se definen para sistemas lineales, ¿ya? Entonces, no es tan fácil llegar a la estabilidad, pero sí lo que se puede hacer es transformar este problema en un problema lineal, ¿ya? Alrededor de los valores actuales. Por ejemplo, alrededor del valor inicial que vale y0 igual a 1, ya para un tau 0 igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de el delta t máximo que puedo tener al principio, o sea, para tau 0, o sea, para el valor inicial, yo podría aproximar esta ecuación no lineal a una ecuación lineal utilizando una expansión de Taylor. ¿Ya? La expansión de Taylor de menos y al cuadrado sería igual a, sería aproximadamente mejor, menos y
0 al cuadrado menos la derivada de y cuadrado. O sea, menos 2 veces y evaluado en el punto y0 por y menos y0. Esa es la expansión de Taylor del y cuadrado alrededor de y0. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo podría a partir de esto decir que de I a dt es igual a menos y0 cuadrado menos 2y0 y menos y0. ¿Ya? Como nosotros conocemos que y0 vale 1, entonces despejamos, o sea, reemplazamos, perdón, tenemos un 1 acá, tenemos un 1 acá y tenemos un 1 acá. Y básicamente llegamos a que el de I a dt alrededor del I0 igual a 1 es aproximadamente menos 1 menos 2 multiplicado por I menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué notamos? El menos 2 se queda acá, menos 2 pasa para allá con un signo positivo, se resta con el menos 1 y queda al final 1 menos 2 por I. Y aparece un tau, que es ese que está ahí, o un lambda mejor si quieren. ¿Ya? Ese que está acá, ese 2 que está acá, implica que tau, la constante de tiempo, que es igual a 1 partido por lambda, sería igual a un medio. ¿Ya? Perdón, está bien. Este valor está acá. Claro, efectivamente es ese. Y eso quiere decir entonces que el tau, que en este caso es un medio, implica que el delta T máximo que yo puedo definir, o el H máximo si quieren, H máximo que yo puedo definir es 2 veces tau, en este caso 1. O sea, la discretización con Euler explícito no puede ser mayor a 1. ¿Ya? Y básicamente lo aplicamos, por ejemplo, y entonces obtendríamos que en el siguiente instante, entonces aplicamos un delta t que es menor al h máximo, por ejemplo, 0.8, un 80% del delta t máximo, y entonces obtendríamos que el siguiente valor de y, voy a cambiarlo acá, perdón, voy a definir ahora que h va a valer 0.8, ¿ya? Entonces el valor y2, perdón, y1, va a ser igual a y0, con un signo, perdón, y0 sí, ¿sí? Menos 1 menos 2 veces y, con un signo más ahí, multiplicado por 0.8. Y ahí entonces tendríamos un delta t que sería un delta t menor al delta t máximo. ¿Ya? Y si aplicamos nuevamente el método ahora para el siguiente punto, observaríamos que el tau va a ser distinto. El delta t máximo, perdón, va a ser distinto. Ya no va a ser 1. De hecho, si hacen el ejercicio, van a llegar al que en el siguiente punto el delta t máximo va a ser igual a 1.25. ¿Por qué es esto? Porque a medida que pasa el tiempo en los sistemas que son estables, que son la mayoría de los sistemas de ingeniería química, el tau se va haciendo, el tau como local o el tau aproximado de un sistema lineal, se va haciendo cada vez más grande porque el sistema va convergiendo a un valor estable. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un sistema no lineal como este, el cual converge a un punto estable, el delta t que calculamos inicialmente casi siempre nos sirve para todo el resto de los periodos. ¿Ya? Entonces, el primer delta t que usamos es el que sería el correcto. ¿Ya? Y bueno, si usáramos el método del implícito, el método va a converger. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar estas PPT pendientes y les voy a comentar porque mañana tienen ayudantía y les van a mostrar esto. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a pasar directamente acá. Entonces, para utilizar o para resolver los sistemas de ecuaciones en MATLAB, vamos a utilizar dos algoritmos que están, o dos funciones, perdón, que están implementadas en el programa y que tienen el método de Runge-Kutta. Dos que son para sistemas STIF o de 2,3S se llama,
y el O de 4,5, que es el Runge Kuta que vimos ahora en esta clase. 4. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la función? Se llama O de 4,5 o O de 2,3S. ¿Ya? Que tiene como argumento inicial el sistema de ecuaciones que él ingresa con los valores de los estados, variables de decisión y alfa, y te tiene que entregar de x a dt, ya te entrega el valor de la derivada, porque requiere el valor de la derivada para hacer todos los cálculos. Requerimos también el valor inicial y el final de la variable contra la cual queremos integrar, y requerimos también los valores iniciales de los estados. Y cuando termina de integrar, la función te entrega dos vectores. El primer vector es un vector columna donde están todos los tiempos o variables independientes discretas, t0, t1 hasta tn, que utilizo, y x, que es una matriz donde están para cada valor de los tiempos discretos, cada valor de los estados que se utilizaron. ¿Qué cosas tienen que tener en consideración para utilizar esta función? El orden de x0, por ejemplo, x0 de la estado 1 hasta x0 del estado n, tiene que ser el mismo que el orden de f. ¿Ya? Si, por ejemplo, nosotros definimos que sale un f1 hasta un fn, entonces f1 tiene que ser de x1 a dt. Y el fn, o sea, el último elemento del vector, tiene que ser de xn a dt. Entonces, básicamente, el orden de los estados iniciales tiene que ser el mismo que el orden de las derivadas que salen de la función. Entonces, mañana, Benjamín les va a subir a primera hora un par de ejercicios que son los que están en la guía de sistemas de problemas de valor inicial, y se va a conectar con ustedes por la tarde por si tienen dudas. ¿Ya? Eso. Ya, lamento todas las interrupciones que tuvimos en la clase. Si tienen dudas, estoy atento a sus consultas. Profe, Dígame. una pregunta, pero es aparte de la materia. ¿La ayudante se va a subir hoy día o mañana? Va a subir, dime. Porque si la sube mañana, no creo que nadie alcanza a verla y hacer Sí, las consultas en clase. mira, Benjamín está trabajando en esto y él debiese tenerla hoy por la noche o mañana a primera hora. ¿Ya? Esto es lo que te puedo decir. O sea, está en eso. Y con ¿Ya? respecto a Dime. las evaluaciones que quedan, ¿vamos a alcanzar a hacer las 4 evaluaciones? Sí, sí. De hecho, la siguiente evaluación, como son formato tarea, la siguiente evaluación necesito terminar de pasar la materia y la voy a subir y le doy el plazo, y la última es una evaluación pequeña de optimización. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ok. Bueno, si no recibí más dudas respecto a la segunda evaluación, si tienen consultas, recuerden que todavía les queda un poco de tiempo. ¿Ya? Nos vemos entonces el viernes. Que estén muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe. Igual.